Bienvenidos a nuestro primer programa. En el día de hoy, pues ya saben que en nuestro primer programa intentamos introducir a personas que quizás no conozcan, pero hoy puede ser que muchos le conozcan y o sepan su nombre o hayan escuchado su voz, porque puede ser muchas variantes diferentes. Tenemos con nosotros a José Manuel Escribano, que podríamos decir que es crítico de cine, pero hoy viene más por su faceta de escritor, porque ha publicado una novela, así que vamos a conocerle un poquito más a él y a su novela. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. José Manuel, además, que si ven el rótulo con el nombre junto, no es que nos hayamos confundido y haya habido una rata, sino que tú siempre has tenido esa pelea, ¿no?, por tu nombre. Creo que haces muy bien en aclararlo, porque efectivamente, sí, hombre, quizá desde la niñez, ¿no?, como me llamo José Manuel, pues aquello me sonaba como un solo nombre, realmente, pues como que se llama Juanito, ¿no? Entonces empecé a escribirlo todo junto. Hay otros ejemplos, yo creo, en la cultura, en la literatura, y me parecía bien, me sonaba bien el José Manuel todo junto, y desde entonces, pues, bueno, pues incluso documentos oficiales y más serios ya los firmo todos con mi nombre, todo seguido, todo juntito, José Manuel. Y bueno, no quisieron en el registro cambiarme José Manuel por José Manuel, quizá no entendían muy bien a qué se debía aquello, pero bueno, de alguna manera ya es mi nombre oficial. Bueno, hay gente que se junta dos apellidos. Claro, pues, claro que sí. Claro ¿para que qué sí. no dos nombres, no? Claro, claro que sí. Más fácil de escribir y todo, Pues sí. porque si no luego con los documentos, tú que has escrito una novela basada un poco en Estados Unidos, eso del nombre, el middle name que le llaman Pues ellos, se complica ahí un poco la cosa. Ya que he lanzado un poco la historia, venimos a hablar hoy más bien porque, bueno, tú colaboras en La Rosa de los Vientos en radio, has hecho un montón de críticas para Interview hasta sí, que, hasta bueno, que se cerró, se cerró, eso es. Sí. Pero venimos a hablar, aunque piensen que voy a decir el retrato de Dorian Gray, no, el retrato de Marian Ray. Efectivamente, sí, ese es el título de la novela, el retrato de Marian Gray, evidentemente inspirado en la genial novela de Oscar Wilde. Yo creo que una de las mejores, si no la mejor novela fantástica del fantástico, ¿no? Bueno, pues es el retrato de Marian Ray por homenajear, desde luego, a Oscar Wilde, uno de mis escritores favoritos en esa obra y en todas las de su carrera, pero también porque el retrato realmente existe. Es un retrato de una persona, en realidad es de una antepasada, una mujer, antepasada de mi mujer, que nos regalaron el cuadro lo tengo yo en casa, como digo en el prólogo de la novela, cualquiera que quiera puede ir a verlo, naturalmente si se atreven. Si se atreven. Si se atreven, ojo. porque el cuadro, lo mismo que el cuadro de Dorian Gray, es un cuadro especial. Dorian Gray adquiere una especie de eterna juventud a cambio de que el cuadro vaya mostrando su decrepitud, su vejez, incluso sus defectos, sus pecados, ¿verdad? Aquí en esta novelita el homenaje está, desde luego, en el título, por supuesto, y también en la función del cuadro, pero en la novela mía el cuadro es el que hace un efecto bastante nefasto, creo yo, sobre los protagonistas. El cuadro siempre está igual, pero los protagonistas sufren la acción de ese cuadro. Es un cuadro muy malo, realmente. O sea, que es como si fuera todo lo contrario, efectivamente, ¿no? Es el contratipo, podríamos decir, de Dorian Gray, este Marian Gray. Marian Ray, que como la persona que está en el cuadro existió de verdad, pero claro... ¿Y es un nombre real o el nombre ya es...? Bueno, el nombre real, como dice en la novela, era Mary Ann, María era también el nombre real de la persona que está retratada de este cuadro que tengo en casa y que yo no me atrevo a mirar, ¿eh? ¿No te atreves? No, una vez al pasar por delante me pareció que me guiñaba un ojo y yo desde entonces... El cuadro, la verdad, a lo mejor hay que meterlo en una habitación sí. por la que no pases mucho. Creo que sí, creo que sí. ¿Cómo te decides a escribir este libro? Y bueno, también explica un poquito, haz una sinopsis para aquellos que, estén pues, ahora dudando. Efectivamente, pues verás, la novela cuenta la historia de una pareja, un matrimonio, de ciudad, pues vienen de Los Ángeles, en Estados Unidos, y deciden comprar una casita en un pueblo de Nebraska, del interior de Nebraska, la América profunda, digamos, perdón, de Arkansas, de la América profunda, sí. Y bueno, pues compran la casita, hay algunos problemas y algunas dificultades de tipo municipal, pues como muchas veces pasa, pero sobre todo lo que sucede es que a este matrimonio, a esta pareja, les regalan el famoso cuadro, lo colocan allí y el cuadro empieza a hacer esa función, ¿no?
¿Por qué? Bueno, pues porque realmente cuando nos regalaron a mi mujer y a mí este cuadro, pues me pareció que el cuadro... Te vino a la mente la novela de Oscar Wilde. Entonces dije, bueno, no voy a hacer el retrato de Dorian Gray, que ya está hecho y que no se puede hacer mejor, pero vamos a hacer algo parecido, y se me ocurrió este nombre de Marian Gray, que en la novela está justificado porque se llama así. Podríamos decir que has querido desde pequeño escribir, bueno, tú eres crítico de cine y por narices tienes que escribir, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Pero has querido escribir desde pequeño algún libro o era tu ilusión o Yo ha creo sido que sí, algo que... sí, de hecho, bueno, algún relato anterior anda por ahí que no se va a publicar, ni creo que se deba, ¿no? Pero sí, yo no me recuerdo sin un bolígrafo o sin un teclado entre las manos, ¿no? Siempre he estado escribiendo, toda esta última época, las críticas de cine, que yo trato también de que sean pequeñas piezas, no digo literarias, pero sí por lo menos... Que tengan un estilo peculiar, ¿no? Un estilo. Entonces yo creo que eso es un entrenamiento estupendo para la narrativa, y en un momento determinado, pues casi por casualidad, ¿no? Con la idea de este cuadro, pues me surgió la idea de la novela. Además me ha cundido mucho, porque hay que decir que El retrato de Marian Gray es la primera de 3 novelas, es una trilogía, la trilogía de Brunville, que es el pueblo donde sucede la novela, y las otras 2 partes van a contar la historia de los 2 protagonistas, de Leo y de Mary. Qué bonito. ¿Y las tienes ya...? Una un poquito más avanzada, la otra pues va detrás, pero bueno, pues irán saliendo, imagino, ¿no? Te estarán ahí metiendo caña a la editorial siempre, que están ahí con los tiempos, ¿no? Sí, como siempre, naturalmente. Ahora, claro, queríamos pues terminar la novela, editarla y publicarla pues para estas fechas, que son las buenas de publicar, eso, ¿no? Es, las Navidad, fechas de regalos. Los regalos, efectivamente. Sí. Y cómo, ya que estamos hablando de poder comprar el libro, ¿cómo lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, pues de momento vamos a hacer una presentación pública este mismo miércoles, día 4, en el espacio ECO, una sala estupenda que está en Lavapiés, en la calle Escuadra número 11, y a partir de ahí, pues sobre todo por internet, en Amazon y en la propia web, a través de la web de la editorial, vivelibro.com, pues se puede adquirir el libro. Hay que decir que busquen el nombre... Efectivamente, sí. Los beneficios del libro, además, van a ser para una ONG, para el Baobab Solidario, que hacen un trabajo estupendo en Madagascar, con proyectos para mujeres y para niñas, especialmente, algo que me parece realmente importante, trascendental. Es decir, si algo de dinero se saca, puede ir para esta gente, que lo van a emplear adecuadamente. Y que lo necesitan al final. Naturalmente que sí. ¿Y cómo se te ocurre la idea de donar los beneficios? Bueno, tenemos la familia bastante contacto con esta ONG, que trabajan, como te digo, en Madagascar, y como realmente no he escrito la novela con un interés económico, claro, ni nada, ni tampoco va a haber grandes ganancias, ¿no? Si uno se fuera a hacer millonario con la literatura, a lo mejor iría de otra manera, en esta época, ¿no? es complicado. Muy sí. complicado. Entonces, bueno, pues lo poco que se pueda sacar se lo damos a estas personas. Para ellos, €1 es un dinero importante, ¿no? De manera que lo utilizarán estupendamente, como hacen con todo el dinero que van teniendo de una manera o de otra. Como decías, está ambientada la novela en una zona rural de Arkansas, pero en realidad el trasfondo es también para explicar un poco la sociedad española, ¿no? Yo creo que sí, que algo hay de eso, ¿verdad? Cualquiera que lea la novela, aunque está situada en Brunville, como te decía, en la América profunda, en la Arkansas de la montaña de dentro, pues seguramente puede reconocer escenarios, ambientes, incluso personajes, pues muy cercanos a nosotros, ¿no? El fundamento precisamente de trasladar la novela a América con personajes americanos y en un escenario que para nosotros todavía es un poco exótico, es precisamente ese, ¿no? De dar libertad al lector, de que diga, hombre, se parece a este pueblo que conozco o a mi pueblo incluso, y bueno, pues esto pasa allí, en fin, bueno, en esta línea, ¿no? Pero tampoco para que fuera una cosa tan que se pudiera identificar tan claramente, porque realmente esa no es la función de la novela, ¿no? No, claro, además es que al final muchas veces pensamos que en los diferentes países son diferentes a nosotros, pero no tiene por qué, y además si lo trasladas a otro continente y a otro país, el que lo veamos desde una perspectiva como fuera de la burbuja quizás hace que reflexionemos un poco más sobre nosotros mismos, ¿no? Pues sería estupendo, verdaderamente esa es una de las posibilidades que ofrece esta novelita. Vamos, es una novela pequeña, realmente no he pretendido con esto, en fin, inventar nada en el terreno de la narrativa, en el que casi todo está inventado y además muy bien inventado.
Bueno, bien inventado, pero hay veces que hay gente que lo inventa mal, ¿eh? Que también se puede hacer mal. También, también. ¿Tu faceta como crítico de cine ha entrado un poco también aquí dentro de la novela o quizás también ese amor por el cine ha habido inspiración Sí, por parte de sí, los largometrajes? la novela de alguna manera homenajea también al cine. Hay algún homenaje escondido entre líneas que, bueno, se puede encontrar o no, pero también hay un homenaje explícito, porque en la parte central de la novela, el capítulo pues del medio justo, es donde aparece un personaje que es el hijo supuesto de Edwin Porter, uno de los padres de la cinematografía, que llega a Bloomville pues con el cine de entonces, el cine de Manivela en la Plaza del Pueblo, y tiene realmente importancia porque además parte de la acción y parte de los personajes se van a explicar a partir de esa circunstancia. De manera que sí, hombre, el cine está presente, yo creo que en toda la novela y de manera explícita en algún momento, sí. Y, por así decirlo, ¿tú crees que se podría trasladar esta historia a lo mejor, no sé, a un cortometraje, un largometraje o no? Naturalmente que sí, sí, claro. Todas las novelas que tienen marcado carácter narrativo, algunas que son más introspectivas también, pero es más difícil, pero las que tienen carácter narrativo, como es esta, que realmente es una serie de sucesos, de hechos, claro, se pueden trasladar perfectamente. Vamos, el primero que llegue. El primero que llegue le tienes la Estoy propuesta. abierto a cualquier posibilidad, sí. Bueno, en serio, claro que sí, se puede hacer una película. Ya que se llama El retrato de Marian Gray, que es también un homenaje al retrato de Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray hay una película. ¿Qué opinión te merece la película? Porque claro, tú eres fan aférrimo del libro, sí, pero sí. la película es otra cosa. Yo creo que hay más de una, creo recordar. Sí, hay varias, esta pero última la última que más hemos visto, moderna. pues me parece que está bastante logrado el espíritu de la novela, ¿no? Los personajes responden muy bien, creo yo, a lo que intentaba Oscar Wilde reflejar, y ese ambiente, el paso del tiempo, la evolución del cuadro, me parece que está bastante bien conseguido. Es una novela difícil, bueno, también es narrativa y se puede hacer, pero tiene un carácter romántico tan exagerado, tan fuerte, que llevar eso a la pantalla y que no pierda esa esencia realmente es lo difícil. Yo creo que esta última versión lo consigue bastante, sí. Sí, parece mentira porque son novelas de épocas muy diferentes a la nuestra. Sí. Pero yo creo que la narrativa de hoy en día en cine puede adaptar muy bien ese tipo de textos, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, bueno, quizá los románticos, sobre todo los ingleses, ¿no? Toda la literatura del romanticismo, el siglo XIX y tal, ha tenido infinitas versiones cinematográficas, ¿no? Y se siguen haciendo, y yo creo que con bastante acierto, por lo menos sobre el espíritu de la literatura. Para conocerte más a ti, como ya no como escritor, sino a ti pues como amante de la literatura, hemos dicho que Oscar Wilde es uno de tus escritores favoritos, pero ¿te gusta esa época y en concreto el Reino Unido como literatura o de otros países y otras épocas? No, esa me gusta mucho, el romanticismo inglés, pero también el romanticismo español, y sobre todo de la literatura española. Me gusta mucho la literatura del XIX, el realismo de José María Pereda, de Valera. Quizá es un poco el modelo que yo he intentado seguir, naturalmente, salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, mezclar la narración con la descripción, es decir, que el lector tenga siempre claro el ambiente y los personajes, son los autores del realismo español, lo hacen maravillosamente, ¿no? Pero la narrativa moderna, la moderna narrativa española y la angloamericana me fascina, realmente creo que se escribe, sobre todo narrativa, ¿no? Una novela, vamos, que está a la altura de las mejores de cualquier época de la historia de la literatura. Hoy en día hemos dicho pues, que te podemos escuchar en radio. ¿Cómo describirías, y para aquellos que no te hayan escuchado en radio, ese proyecto en el que tú colaboras también, que pueden escucharte, vamos? La Rosa de los Vientos se emite en los fines de semana, la madrugada de los fines de semana. Me parece que en la última oleada del EGM hemos salido estupendamente. No sé si sí, que además ha salido hace bien poquito. Nada, sí, me parece que somos campeones de audiencia en algunas de las franjas de la madrugada del fin de semana, y eso me enorgullece mucho porque son tantos años trabajando en ese proyecto, primero con Juan Antonio Cebrián, fantástico, queridísimo amigo que falleció de manera
desgraciada, y ahora pues con Bruno, con Silvia Casasola, en fin, todo el equipo de La Rosa, me parece que es un equipo con una voluntad y con una ilusión que no se acaba nunca. Llevamos casi 30 años desde el principio de... Sí, es un programa que además, pues de referencia, ¿no?, en la radio española. Imagino que sí, sobre todo por esa longevidad, ¿no?, y con la seccioncita de radio pues desde el año 91, fíjate si son años, ¿no? Desde el 91. Pues con las críticas, las noticias y tal. No nos falta la ilusión, me parece que es un programa que si transmite calidad, humanidad, interés, es por la ilusión que todo el mundo pone en el programa, no nos cansamos. Entonces, pues estamos como el primer día, algunos ya un poco mayorcitos realmente, porque han pasado pero muchos con años. Experiencia. Sí, es verdad, eso es experiencia, y sobre todo no nos falta la ilusión, y La Rosa de los Vientos me parece que es, como tú dices, un programa de referencia, tiene misterio, tiene espionaje, tiene noticias, tiene la parte cultural también, bueno, es un programa realmente completo para la madrugada de los fines de semana. Y luego además, como ya se puede oír en los podcasts, y en fin, la audiencia se multiplica por miles, ¿no? Sí, porque hoy en día con los podcasts es que en cualquier momento del día hay mucha gente que a lo mejor... Claro. Es fiel seguidora, pero no puede en ese momento, en la madrugada, pues alguien que se va a dormir pronto y no le da la gana de quedarse despierto, no puede, y pues a cualquier hora pueden estar escuchando lo de camino al trabajo en el autobús, por ejemplo, que mucha gente lo hace. Dice, sí, yo mismo lo ¿no? Sí, porque el programa hay secciones que, hombre, voy a desvelar un secreto, algunas las grabamos. Amigo, no estamos en directo allí a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues para después oírlo y oír todo el resto del programa, pues ahí están los podcasts. Claro, que es cómo queda la composición final. Sensacional. No, sobre todo que es importante, que muchas veces lo hablaba con compañeros de profesión, hoy en día se está tendiendo a desinformar a veces, ¿no? Y por desgracia. Se agradece que existan todavía programas que quieran informar y que tengan un trasfondo, unas personas que quieran realmente hacer aprender a los demás, porque una cosa es entretener, que por supuesto tenemos que entretener, claro. Pero sobre todo hay que hacer que la gente aprenda también. Yo creo que sí, es decir, informar, entretener y educar, ¿verdad? Esa es la función de los medios de comunicación, la función básica, las funciones básicas, ¿no?, de la radio, por supuesto de la televisión, de la prensa también, ¿no? Y sí, vivimos un momento un poco complicado, ¿verdad?, en que hay tanta marea de información que realmente a veces es desinformación. Sí, se junta mucha gente y todos dicen muchas cosas, ahora pues sí. Lo que además estamos todo el día que sí diciendo fake news, noticias falsas, por favor, que al final pues sí. Nos transformamos en lenguaje y todo. Pero José Manuel, pues quería que también describieras un poco pues cuánto tiempo has tardado, para aquellos que digan, pues lo de escribir una novela se creen que es fácil, pero no lo es, y sobre todo las correcciones. Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? Hombre, pues para llegar al final? prácticamente todo el año, ¿no? Todo este año, aunque en el verano, pues quizá con más tranquilidad, en las vacaciones, fue cuando le di el empujón definitivo, y me sucedió una cosa curiosa al escribir esta novela, fíjate, tiene 3 partes, la primera y la tercera sigue las andanzas de estos 2 personajes, con alguno que se les añade, lógicamente, pero en la parte central lo que cuenta la novela es la vida de esta Marian Rey. Es decir, la novela transcurre pues en el 2015 aproximadamente, 2016, y en la segunda parte salta atrás, a finales del 19, 1893, cuando Marian tiene 1 año y nace su hermana pequeña, Bella, y esa segunda parte relata toda la vida conocida de Marian Rey. Bueno, pues esa segunda parte salió sola. Yo no sé quién me la contaba al oído, porque... El retrato. Pues seguramente el retrato, porque precisamente las otras 2, que se basan quizá en hechos y en personajes más reales, más pegados a la realidad, más conocidos por mí, ¿no? Y esa segunda es completamente inventada, porque son 2 personajes que arrancan, como te digo, de principios de 1900, pues esa salió sola, salió en 1 semana, o bueno, un poco más, ¿no? Pero salió sola prácticamente. Yo decía, bueno, esto de la inspiración debe ser verdad, porque alguien me está contando esta historia que yo desconozco, porque los otros personajes, pues casi los conozco mucho, ¿no? Pero esta no los conocía de nada y fue saliendo sola de una manera como más fácil, y yo creo que también que es la parte, de alguna manera, la más interesante de la novela, porque cuenta quién es esa persona, esa mujer del retrato. Claro, ¿no? Porque al final los personajes principales son importantes, pero ya que en sí el libro está basado en el retrato, no nos podemos olvidar de Marian Rey, ¿no? Naturalmente, y fíjate, no estaba al principio, ¿no? Pero de repente me di cuenta que había que explicar y esa persona y por qué, de alguna manera, pasan esos sucesos extraños que suceden en la novela, y ya te digo, casi en la realidad también.
¿Te has basado también en algo de lo que habléis en La Rosa de los Vientos o no? No, francamente hay, no, bueno, siempre hay, pues quizá más que nada los ambientes, ¿no? En La Rosa de los Vientos hablamos mucho también de misterio, de Claro. cosas encantadas, de cosas raras. Sí, puede haber quizá alguna conexión, de alguna manera más inconsciente, ¿no? O más Inconsciente, subconsciente, sí. quizá, ¿no? Estaban ahí esas historias y eso me dio pie a que, bueno, a la vista de este retrato que tengo en casa y que tiene tanta fuerza el propio retrato, pues se me ocurriera toda esta historia y también las dos que vienen a continuación, que como te digo, es la historia de los dos protagonistas, es decir, terminan cuando empieza precisamente esta tercera parte. Y cuando va la gente a tu casa y ve el retrato, ¿también les pasa como a ti o no? Bueno, la verdad es que lo tengo en esa casa del pueblo. Ah, bueno, Sí, que esa sí. que tenemos casi todos que visitas y... Exactamente, sí. Entonces, pues hombre, yo creo que no. En fin, realmente el cuadro es curioso, ¿no? En la portada de la novela está el cuadro un poco transformado, claro, para dar idea de que esa imagen que aparece en el cuadro puede tener esos poderes extraños, ¿no? Pero sí, hombre, el cuadro es un cuadro normalito. Sí que es verdad que es un cuadro muy antiguo, tiene un marco de madera estupendo y es una foto, pues posiblemente de 1919, 1920, en esa década, que también es la época en la que la novela cuenta que se hizo esa foto a Marian Rey, Claro, ¿no? para seguir... Y bueno, pues de alguna manera es bonito, ¿no? Pero también es verdad que es inquietante, ¿eh? Es un cuadro, te puedes imaginar una señora con sus joyas, con ese tono que adquieren las fotografías antiguas, es curioso, sí. Sí, que te está ahí observando y Mucho, no sabes... mucho. Vas andando y te mira, a mí me pone muy nervioso. Desde donde estés la ves Sí, mirarte, ¿no? efectivamente, sí. Pues muchas gracias, José Manuel, por venir a No. presentarnos tu primera novela, que van a haber otras dos más, son tres, es una trilogía que va a haber. ¿Ya tienes los nombres de las dos siguientes? Sí, ¿o no? sí, la historia del protagonista, de Leo, se llama Cine Royal Cinema, y la historia de Mary, su mujer, se llama La Tercera Sinfonía. Una es más cinematográfica y la otra es más musical. O sea, que no nos podemos perder el retrato de Marian Gray y luego las secuelas que van a venir, Bueno, esos pues, dos libros. Ojalá guste tanto. Como Eso para es, eso. ¿no? Y además que es por una buena causa. Muchas gracias. Y que lo muchas haces gracias. con esa pasión que siempre has tenido por el trabajo, o sea, que lo importante es la pasión y, para qué es, ¿no? El Pues sí, motivo no hombre, es desde para luego, sí, uno enriquecerse, sino para ayudar a los demás. Sí, y de verdad que te digo, si algún lector se divierte leyendo la novela, tanto como yo me he divertido escribiéndola, pues me daré por satisfecho. Eso es lo más importante, tener esa actitud, yo creo, siempre, una vez que uno escribe un libro. Pues sí. Muchas gracias por venir, Gracias José a Manuel. vosotros. Y ya lo saben, no se pierdan, pueden buscar en internet, no pongan Retrato de Dorian Gray, porque no es ese el libro, ese es de Oscar Wilde y es de otro siglo. Es el retrato de Marian Gray, Marian como si fuera Marian acabado en N y Rey, no Gray, que ya me he confundido yo, de rey, del rey de España, pero Pues no sí. es el rey de España, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Nos vemos en próximas ediciones de nuestro primer programa.